¿Qué tal, amigos? Hoy tenemos un programa muy interesante en el que continuaremos con la plática del programa pasado sobre qué son esos que se llaman charros. Así que pues no le tardemos más, vámonos con el programa. Bienvenidos, amigos, a esta segunda emisión de su programa Bajo el Jarano. Hoy vamos a continuar con la entrevista que le hicimos a don Romárico Castro en el programa anterior. Estuvimos platicando con él sobre qué son los charros y solo tuvimos una pequeña parte en el programa por cuestiones de tiempo. Así que pues quedó bastante todavía de esa plática para aprovechar. Para recordar un poquito sobre qué estuvimos platicando con él, él nos contó esto acerca de los charros, que en cuanto a la actividad deportiva es el traslado de las faenas y trabajos con el ganado mayor, equino y bovino, desde el campo hacia la ciudad. Que en cuanto al traje es la evolución propia de México, del traje salmantino, andaluz y de chinaco, etcétera, y distintas variaciones, que en la época de la intervención francesa se consolidó prácticamente como el que conocemos en la actualidad, y que la charrería incluye elementos de arte, cultura, historia e incluso es una actividad social. Por último, nos comentó acerca de la gran derrama económica que propicia la práctica de la charrería, pues gracias a ella se producen trabajos directos e indirectos. Entonces, vamos a continuar esta entrevista. Me voy a ir a visitar a don Romárico también de forma virtual, igual que la semana pasada, para continuar con esta plática tan interesante. Así que voy para allá. ¿Qué tal, don Romárico? Ya estoy aquí de vuelta. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Bienvenido, Lalo. Muchas gracias por aceptarnos otra vez aquí, aunque sea de forma virtual en su casa, para que podamos continuar con la plática de la semana Muchísimas pasada. gracias. También es tu casa. Muchísimas gracias, don Romárico, y pues gracias en nombre de las personas que también nos siguen a través de, pues a través de YouTube, a través del canal de Bajo el Jarano, y nos siguen en este programa de cada 8 días. Vamos a continuar con el tema del que estábamos platicando. Estábamos hablando de que estas actividades de la charrería, que son muy diferentes y que más allá de solamente la música, ¿no? Mucha gente, la única imagen que tiene acerca de un charro, de una persona que ve con este tipo de traje, cree que es un mariachi y que va a cantar. Entonces muchas veces hasta eso se llega a decir, ¿no? Bueno, va usted a cantar algo, pero en realidad las actividades son muy diversas y se basan en estas labores del campo y en estas cuestiones que incluye la historia, también la música, pero además cuestiones eh, históricas, cuestiones culturales, cuestiones de arte. Entonces, hablábamos de que es una actividad tan grande y tan fuerte, pues hay que protegerla, ¿no? Yo creo que esto es un tema importante de cómo cuidarla, de cómo proteger esta actividad por las raíces que representa eh, y además las actividades, ¿no? Acabas de tocar un punto perfecto. En efecto, eh, incluso la charrería es uno de los patrimonios culturales inmateriales que otorgó la UNESCO desde el año 2016, el 1 de diciembre, en Etiopía, en Addis Abeba, su capital, y donde un grupo que son 20 países participantes, si no tengo mal recuerdo, creo que son 20 o 24 países, todos de manera unánime aceptaron como patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO a nivel mundial la charrería, porque genera muchos beneficios, incluso es la transmisión de valores, es la transmisión de algo que debe preservarse. El mundo cambia, la vida cambia, las necesidades cambian, los valores no cambian. Cuando cambian, entonces tenemos problemas. Los valores son perennes. La charrería manifiesta muchos valores. Por eso somos tan críticos en la esencia del cuidado de toda la tradición, de la manera de vestirse, de la manera de comportarse, de la manera de actuar, porque el charro es un símbolo que representa México. No solamente es el elemento de que actúa en un lienzo o que se viste de charro, como tú lo acabas de mencionar, el mariachi se viste de charro, no el charro de mariachi, que también es una connotación que mucha gente no identifica. Como te preguntaban el otro día, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, el mariachi se viste de charro, el traje que usa es el traje de charro.
Y por el otro lado, como tú también lo has mencionado en algunas ocasiones, los charros tenemos un reglamento muy estricto. ¿Por qué? Porque preservando procedimientos, procesos, normas, políticas, podemos asegurar que esto se transmita de generación en generación sin que se altere a pesar de los cambios naturales a los cuales tenemos que adaptarnos. Muchas veces nos han criticado de que somos estáticos y de que no somos dinámicos en el cambio. Esto no es cierto. La charrería se va adecuando al tiempo, pero ahí está el verdadero valor. Cómo mantener y preservar nuestra tradición en esencia en un mundo que cambia, en un mundo que se transforma de manera globalizada, de manera pluricultural, y por lo tanto tenemos que asegurar que no nos mezclemos en las cosas que nos llevan a un deterioro, sino ir tomando lo necesario. Que evolución es normal, lo que no se adapta muere, pero hay que cuidar lo esencial si una mejora requiere. Entonces, tenemos que ir cuidando absolutamente todo para que la charrería se mantenga en su esencia, tenga la pulcritud y se pueda adecuar. Por supuesto, hay modas como todo. Si tú observas un traje de charro de finales del siglo XIX a un traje de charro a lo mejor en este siglo XXI, pues tienen ciertas connotaciones que son creatividad, que son innovación, pero que no están prohibidas. El hecho de que evolucione, vuelvo a insistir, también tiene que ver con la creatividad. Una montura del siglo XXI no es igual a una montura del 19. Y no quiere decir que esto sea malo, pero tiene ciertas normas y reglas que se respetan. Y cuando se respetan, entonces preservas lo esencial y te vas adecuando a los cambios, a los tiempos, a la tecnología, a los cambios políticos, económicos, sociales, que es imposible evitar en cualquier sociedad humana. Entonces, estamos hablando que es tradición, pero sin dejar de lado la evolución, ¿no? La pregunta entonces es, ¿podemos considerar la charrería como una charrería moderna? Sí, claro, sí podemos considerar una charrería moderna. Ahora, desde el punto de vista del solo deporte, sí corre un peligro, porque si no cuidamos toda la esencia del sistema, sí puede haber una transformación, porque se convierte como en un partido de fútbol, lo que importa es cómo metes los goles. En una charreada muchas veces lo que se ve, quién gana y cómo metes los puntos. Pero todo eso es la parte lúdica, vuelvo a insistir. La parte que contiene la charrería, que no es la charreada, quiero aclarar, la charreada es la parte representativa de las actividades de las faenas, pero la charrería implica todo el sistema que te acabo de decir. Por eso muchas veces incluso hay gente que me dice, fulano de tal es charro. Yo nunca lo he visto lazando, ni coleando, ni manganeando. Ah, pero es una persona que es un gran artista, que promueve la charrería porque es un pintor de primerísima calidad y que promueve pinturas de charros, caballos, tiendas, o también un músico que promueve la música mexicana y dentro de sus canciones existe mucho el acervo de mantener tanto el deporte como la vida del campo, como la vida de las tradiciones, o la persona que también promueve la literatura, que promueve la escultura. Todos pueden ser charros a fin de cuentas. Estamos haciendo un sistema que integra. Cada quien tiene un papel que se da. A todos nos gusta poder charrear y nos sentimos orgullosos de estar en un lienzo, y de montar a caballo y de tener ciertas actividades que nos identifican. Cualquiera quiere azar, colear, amasar un caballo. Esto está bien y eso fundamentalmente se lo dije. Pero la charrería, vuelvo a insistir, es un sistema y debemos incluso promover que sea mucho más incluyente, porque lo es. No haríamos nada si no tuviéramos talabarteros, si no tuviéramos primeros, si no tuviéramos artesanos, si no tuviéramos desastres. No podríamos hacerlas. Dependemos de ellos. Y ellos a la vez dependen de nosotros. Somos un sistema que tiene entradas, procesos, productos, y se mejora y se evoluciona constantemente con el paso del tiempo. Pero se mantiene en la esencia, que ese es el verdadero desarrollo y el reto que tenemos los charros en esta época. Para que eso se preserve. La gente que ya somos mayor, nos vamos a ir, pero sabemos que estamos asegurando que no estamos basados en personas, sino en una institución que mantiene y preserva eso y que se conservará con el tiempo, adecuándose a las condiciones de los cambios necesarios, políticos, económicos, sociales, tecnológicos, que la vida te va poniendo como humanidad.
En un momentito más regresamos allá con don Romarico a su casa, pero en este momento lo que quiero es platicarles acerca de los amigos de Osoco, de Osorio Lubricantes, que tienen más de 80 años de experiencia y que pues pueden fabricar, bueno, ellos fabrican de hecho todo tipo de aceites y grasas lubricantes para uso automotriz, agrícola e industrial. Y gracias a ellos, en parte, es que llegamos a ustedes con este programa. Entonces, por eso nos venimos tantito para acá, para nuestro estudio normal. Pero vámonos de regreso allá a la casa de don Romárico. Usted dijo que es una tradición, que es una institución y que de hecho no depende o no debería depender de las personas, sino más bien de la institución. Y esto pues se hace con reglas, normas, etcétera. Ahora, también existe siempre, en muchos organismos sociales, existe una historia oficial, que se da pues, a través de los institutos de historia de cada institución. Por ejemplo, en un país existe algún órgano rector y que es el que va tomando nota de lo que va ocurriendo con la historia. Digamos que la podríamos llamar la historia oficial de cada país o institución. Ahora, también la charrería debe tener alguna línea central acerca donde se registra la historia general de la charrería, pero también, independientemente de estas fuentes que podríamos llamar oficiales, hay un montonal de historias que no dependen o que no se van a registrar en la historia oficial, porque pues a lo mejor no es el campeón nacional, que pues por ahí en la historia oficial se queda registrada su historia, qué fue lo que pasó, el equipo campeón nacional, o el charro, que fue charro completo campeón nacional, etcétera, o el fundador de tal o cual asociación, que se queda registrada su historia. Pero bueno, en estos libros de historia, pues propiamente no van a aparecer estas historias, estos pequeños cuentos que a lo mejor tienen personas como usted o como yo y que seguramente son interesantísimas de platicar. Bueno, pues para esto es este programa. Entonces, bueno, me quiero dirigir a ustedes, querido auditorio, querido público. Esto es lo que vamos a estar haciendo en este programa, esto es lo que vamos a estarles contando cada semana, si se nos lo permite el Supremo Caporal. Y para esto, pues tenemos también la ayuda en muchos casos de algunos patrocinadores y de gente que muy amablemente nos ayuda a llevar este programa a ustedes. Entonces, pues me voy a ir para allá al estudio para platicar con ustedes de uno de ellos. También les quiero platicar en esta ocasión acerca de los amigos de Meliorem Capacitación Policial. Ellos, así como su nombre lo dice, le dan capacitación a cuerpos policiales, ya sea de fuerzas del orden público, municipal, estatal, etcétera, o a también cuerpos de guardias de seguridad privados, o incluso si en su empresa considera usted que a sus empleados, a su gente, les vendría bien el tener alguna capacitación, por ejemplo, en defensa personal. Tienen de hecho un curso de defensa personal para mujeres ya armado y pues les funciona bien. Entonces aquí los pueden encontrar, aquí está el teléfono y el correo electrónico a través del cual lo pueden localizar. Meliorem Capacitación Policial. Ahora vámonos de regreso allá con don Romarico. Y ahora que estoy ya de regreso, Eh, pues bueno, retomando este tema que platicábamos, estos son unas pláticas que, pues es la plática de un par de amigos y que a los que hemos tenido en algún momento la oportunidad de estar sentados junto a la gente que empieza a contar lo que les pasó hace mucho tiempo, cuando fue el abuelo, el padrino, con los hijos, con los nietos, y se cuentan las historias, ¿no? Entonces vamos a tratar de recopilar estas historias que no van a quedar guardadas en la historia oficial. Entonces, pues por principio son como pequeñas gotitas de un océano enorme. Yo estoy seguro que usted tiene varias de esas, ¿verdad, don Romarico? Seguro que tiene muchas. Sí, claro que tengo muchas anécdotas, tanto personales como de las que yo tuve la suerte de escuchar, porque soy una generación que me puedo remontar por mi padre, por mis abuelos, a 150 años, Uf, que no los viví, wow. obviamente, pero que en muchas cosas tengo la transmisión oral
y tengo la transmisión histórica y en algunos casos las llegué a escuchar, como se hablaba, por ejemplo, de la Plaza del Charro, y pues cosas que viví yo, pero cosas que escuchaba de los mayores, gente que me llevaba, no sé, 50, 60 años de edad, y que hablaba, oye, ¿cómo se formó y cuando sucedió esto? ¿Y te acuerdas cuando vino Cantinflas y cuando estaba Jorge Negrete y vino el general, que era el presidente, el general Manuel Ávila Camacho, y cuando estuvo la princesa de Holanda y el embajador? Todas esas cosas las puedo transmitir, más muchas anécdotas que muchos me contaron y muchas yo viví y fui testigo presencial de esas, que son historias que incluso estoy registrando por escrito, porque a mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho la investigación, la historia, y hablando de la charrería, pues que es mi pasión, pues obviamente me he comido y he investigado. También la historia en general me gusta mucho. Y entonces encuentro esos dos elementos. Algunos me llegaron a preguntar una vez, ¿por qué te gusta escribir tanto de esto? ¿Por qué te gusta tanto la historia? Y es algo curioso. A mi papá le encantaba leer acerca de historia, y le encantaba la charrería y a cada rato teníamos libros que salían. Oye, acaban de sacar en Editorial Porrúa este libro y acaba de sacar este otro y acaba de escribir esto y acabo de encontrarme a don fulano de tal que escribió esto. Todo eso lo absorbíamos y nos encantaba verlo porque además era diversión, en la noche estar leyendo todo eso era bonito. Pero por el otro lado también me encantaba la historia. Y curiosamente quisiera yo platicarte el origen de que más me interesó. Desde muy niño teníamos mucho el hábito de leer cuentos de hadas. Los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, de Hans Christian Andersen, etcétera. Pero a después también me gustaba mucho estudiar acerca de la charrería, las haciendas, etcétera. Y tuve la oportunidad todavía de convivir con muchas gentes que fueron pues, de los grandes hacendados, ya no en la época porfiriana que fue el esplendor, pero sí en todavía gente que contaba todas esas presencias y vivencias, que ya eran gente muy mayor y que contaban de su papá, que contaban de su abuelo, y que eran historias pues reales, eran historias vividas. Y cuando yo conjunté eso, el estudio de los cuentos de hadas, me di cuenta que Maximiliano pues era uno de esos príncipes que yo veía ahí en la Cenicienta y en todo, era uno de esos príncipes reales. Y Carlota también era una princesa de esas que salían en los cuentos de hadas, pero no solamente eso, sino que habían venido a México y que además era charro. Y entonces, pues era, no hombre, pues de aquí soy, esto es lo mío, esto es lo que me interesaba. Y me empecé a estudiar y a buscar muchísima información, más la vida real y mucha información que tenía de la. Por eso esas anécdotas que tú dices, pues sí, tengo muchas que platicar y que contar. Pues entonces, lo que debo hacer es comprometerlo a que nos acompañe usted cotidianamente en este programa, pues bueno, por lo menos en más de una ocasión, don Marico, en este espacio, que es para eso. Lo que queremos es generar por todas estas historias que no nos vamos a encontrar en libros o en un depósito oficial, en una historia oficial, ni del país ni de la charrería, pero todas estas historias, pues para que no se pierdan, para que más bien haya un registro, pues ojalá que en este programa podamos tener algunas poquitas, aunque sea, mientras la gente amablemente lo siga recibiendo, pero pues que se quede un registro de todas estas. Entonces, la pregunta obligada es, ¿hay historias que contar sobre charrería? Y muchísimas de Puebla, como también es interesante para la gente de Puebla. Muchas historias en Facebook. He puesto algunas fotografías, digamos, de la Plaza de Charro, que suenan hoy pues como de la prehistoria para muchos jóvenes que no tenían ni idea de qué eran ni dónde estaban. Y pues visitas y visitas y visitas y visitas constantes que no son charros. Obviamente a los charros les interesa mucho, pero a mucha gente que no tiene nada que ver con el ambiente charro, pues también contestan y ponen, ¿y esto dónde estaba y qué era? Y mi papá me contaba y mi abuelo me decía, y empiezan a contar mucho sobre la historia de la famosa Plaza del Charro, que es básicamente el origen de los lienzos charros en el estado de Puebla. Aunque en algunas partes, en las haciendas, también había lienzos charros
de trabajo, que también era parte de la actividad para poder manejar el ganado. Bueno, claro, es lo normal de que se haya trasladado las actividades del campo hacia la ciudad por el hecho de que los propios hacendados y las propias personas que trabajaban en el campo se hayan trasladado a la ciudad. Pero bueno, entonces vamos a tratar de hacer un programa semanal y pues lo primero que quiero hacer es también agradecerle, don Romárico, porque usted es el padrino de este programa, es el primer invitado que hemos tenido y pues espero que sea de muchos programas, pero pues reitero mi agradecimiento y a nuestros amigos, pues desafortunadamente como lo platicábamos la semana pasada, nos lo encontramos en un momento difícil en el que el mundo estamos en medio de una pandemia por el coronavirus y por lo tanto este distanciamiento social, que es la mejor manera de cuidarnos de este virus, pues tuvimos que hacer esta entrevista utilizando pues la edición y utilizando una videoconferencia. Por esto, la calidad del video en algunos momentos pues se reduce pues porque la velocidad de transmisión de datos no es todavía como para estar trabajando con alta definición en todos lados, pero bueno, pues me encantaría comprometer a don Romarico a que cuando haya la oportunidad, pues hagamos visitas ya en persona y entonces nuestra calidad de video ya mejore, pero pues comprometer a don Romarico que nos acompañe en más de un programa. No solamente te digo que con todo gusto, para mí es un honor y es una gran oportunidad de dar a conocer algo que es necesario que la sociedad en general conozca. Si Sí, bien muchos charros también desconocen muchas cosas de esto, en el ambiente charro también, pues como en todas las cosas, decía Einstein, que en este mundo todos somos ignorantes. Lo que sucede es que todos ignoramos cosas diferentes. Y yo creo que en el campo de la charrería, que es el deporte nacional, que es el símbolo de México, muchísimos mexicanos no tienen ni siquiera idea de qué estamos hablando. sí, Si desafortunadamente. hiciéramos una encuesta en el 100% de los mexicanos, ¿qué es la charrería? Defíneme cómo es. Estoy seguro que un 90% de la población no podría ni contestar nada. Entonces tenemos que dar información porque tenemos que salir al medio. Si queremos, hay uno de los aspectos muy importantes que yo he considerado y he defendido. Si queremos que la charrería prevalezca en el futuro, tenemos que sacar a la charrería de los lienzos. Eso no, es simbólico lo que quiero decir. Claro. Es hacer que la sociedad se involucre, que la sociedad conozca la charrería. No se ama lo que no se conoce. Sí. Y si queremos que esto perdure, se mantenga y se convierta en un orgullo nacional, tenemos que difundirlo cada vez más. Por eso, cada vez que hay gentes que tienen la iniciativa como tú de hacer un programa que se traduce a algo social, que se traduce a algo que puede llegarle a cualquier persona de cualquier condición, pues es fundamental que tenemos que promoverlo. Yo admiro muchísimo a todos los comunicadores hoy de charrería que hacen todo su esfuerzo, a los que conozco, tanto personal como por medios digitales, pues establezco una relación muy importante con ellos, porque esto es lo que la sociedad está pidiendo y necesita la misma charrería difundirlo. Nos puede llegar a lo que se llama la entropía, nos podemos cocer en nuestro propio caldo, a convertirnos en un sector exclusivista, cerrado, donde nosotros charreamos y nos divertimos y hacemos, pero esto tiende a morirse si no se involucra la sociedad. Entonces es al revés, tenemos que hacer que la sociedad vuelva, tenemos que ver que los lienzos estén llenos de gente y aficionados, para que les guste y se interese. Y obviamente no solo difundir el deporte, sino entender que esto está asociado con la vida de todos los días, con la cultura de México, con la historia de nosotros, es producto de lo que hoy somos y de lo que seremos en el futuro. Claro. Y bueno, evidentemente la gente, si se entera de que hay charreadas, pues a la gente le gusta ir a la charreada, lo hemos visto en más de una ocasión. Pero bueno, a mí me queda agradecerle de nuevo la presencia en este programa, bajo el jarano, que esperamos que no sea la última ocasión. Ya nos dijo usted que sí nos acompaña. Entonces, me voy a despedir de usted de esta visita electrónica o de esta visita virtual. Le dejo libre el despacho por un momentito y pues
ojalá nos veamos en otro programa. Muchísimas gracias, Lalo. Al contrario, es un honor. Estoy para servirte y te agradezco que me hayas incluido. Muchísimas gracias. Estoy de veras muy agradecido. Ya estando aquí de regreso en el estudio, pues muchísimas gracias a todos los que nos han hecho el favor de acompañarnos en esta plática que tuvimos tan interesante con don Romárico Castro, que de veras, como se los dije al principio, es una maravilla todo lo que sabe y todo lo que nos tiene para contar. Ahorita fue una probadita, una pequeña, muy pequeña parte de lo que él tiene para contarnos, de lo que él nos ha contado en algunas otras ocasiones. Y pues esperamos el poder exprimir todo ese conocimiento y toda esa experiencia que él tiene. Y como él, muchas otras personas que son muy valiosas y que están formando y preservando también la historia, la tradición, la cultura de nuestro país a través de la charrería. Y que son todas estas historias que se dan cuando está uno bajo un jarano. Así que, pues yo me despido, muchas gracias por acompañarnos y nos veremos la próxima semana. Les recuerdo que Bajo el Jarano se publica los jueves a las 10:30 de la noche en nuestro canal Bajo el Jarano. Búsquenos así en YouTube y en Facebook, ahí nos van a poder encontrar. Y pues bueno, nos vemos pronto. Hasta luego.